Generalmente, estudiamos la relación entre los lados del triángulo rectángulo. Ese es el teorema de Pitágoras. Pero, ¿hay una relación entre los ángulos y los lados del triángulo rectángulo? Esta es la trigonometría. La trigonometría permite calcular la altura de un edificio sin tener la necesidad de subirlo. Permite calcular la distancia de la costa hacia un barco sin tener que remar hasta él. De la misma manera, los GPS y los ubicadores geográficos operan todos con trigonometría. ¿Veamos cómo funciona? Dijimos que la trigonometría estudiaba la relación de los lados y los ángulos del triángulo rectángulo. Vean lo siguiente. Tengo un triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5. El 3 es un cateto. El 4 también es un cateto. Y el 5 es la hipotenusa. La trigonometría estudia la relación de este ángulo con esos lados. Lo que permite estudiar la relación entre el ángulo y los lados es de lo más increíble. Independiente del tamaño de este triángulo rectángulo, la relación entre los lados y el ángulo es siempre la misma. Esas son las funciones trigonométricas. Las principales funciones trigonométricas son tres. El seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa. El seno de alfa se define como el cateto opuesto partido por la hipotenusa. El coseno de alfa se define como el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y la tangente de alfa es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Veamos cómo opera esto en nuestro ejemplo. Seno de alfa, en este caso, es cateto opuesto partido por hipotenusa, es decir, el cateto que está en contra de alfa dividido por la hipotenusa, es decir, 4/5. El coseno de alfa, en este caso, es el cateto adyacente partido por la hipotenusa, es decir, 3/5. Y la tangente de alfa es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, es decir, 4/3. Veamos a continuación dos aplicaciones del uso de la tangente. Si quieres calcular la altura de un árbol sin subirla, mira cómo se hace. Primero, te sitúas a una distancia dada del árbol. Digamos en este caso 35 metros. Con un tubo miras la punta del árbol y calculas este ángulo. Supongamos que ese ángulo dio 19 grados. Solo con esos dos datos tú puedes saber la altura del árbol. ¿Cómo se hace? Como dijimos anteriormente, la tangente de un ángulo es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. En este caso, la tangente de 19 grados es igual a la altura del árbol que estamos buscando partido por 35 metros. Metemos los dedos a la calculadora, calculamos cuánto es la tangente de 19 grados, que en este caso es 0.34, y ya tenemos una ecuación para la altura del árbol, sin subirlo. Con no mucha álgebra podemos despejar h y entendemos que la altura del árbol es 11,9 metros, es decir, más o menos 12 metros. Otra aplicación de la tangente es saber el ancho de un río sin cruzarlo. Miren cómo funciona. Veamos cómo se hace. Tú estás a un lado del río. Ubicas un punto fijo al otro lado. Te sitúas frente a él y marcas dónde estás tú. Desde ese punto, caminas en ángulo recto una distancia dada. En este caso, 20 metros. Una vez que llegaste al nuevo punto, te detienes y miras hacia el árbol, calculando este ángulo. De nuevo, con un tubo y la apertura. En este caso nos dio que este ángulo es 47 grados. Solo con esos dos datos y sin cruzar el río, puedo calcular esta distancia. ¿Cómo lo hacemos? La tangente de 47 grados es igual al cateto opuesto, que es la distancia que estamos buscando, partido por el cateto adyacente, que lo conozco.
Meto los dedos a la calculadora, veo que la tangente de 47 grados es un valor dado, lo multiplico por 20 y obtengo la distancia. ¿Cómo sería con álgebra? De esta manera podemos ver que la distancia que me separa del árbol, es decir, más o menos el ancho del río, son 21 metros, 21,4 exactamente. Para revisar más ejercicios de trigonometría, síguenos en los portales de Educar Chile y Terra. ¡Nos vemos!